Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, Buenos Irene. días. Buenos Buenos días. Es un gusto para mí iniciar esta conferencia que tenemos programada para este día. Un gusto darle la bienvenida a nuestro socio Rotoplas y a la licenciada Carla Patricia Merino, al ingeniero René Quintero. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro director general, que es el licenciado Francisco Cuevas, al que le cedo la palabra. Por favor, señor Cuevas. Muchas gracias, Irene. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Sí, muy bien, René. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos ahí viendo tu currículum, es impresionante. Más al rato, cuando Irene lo lea, pues ya lo comentaremos. Sí, gracias. Bueno, pues hoy nos encontramos reunidos en esta sesión un poquito fuera normal. Generalmente muchos socios nos siguen por medio de algunas redes sociales. Sin embargo, justo hoy se cayeron casi todas, se cayó Facebook, se cayeron muchas más de que muchos socios nos siguen. Sin embargo, pues esta plática se está grabando, se va a pasar, y los que no puedan escucharnos en tiempo real, pues quizás lo puedo hacer un poco más tarde, ¿no? Quiero decirles que es un tema, pues yo no diría que es padre, la verdad es un tema triste, es un tema horrible. Es un tema que a lo mejor los que estamos un poco mayores, los que pasamos de 50, pues recordaremos las películas trágicas de los 70 de cuando el destino nos alcance. Y pues uno ve ese tipo de películas y ve uno las cosas que estamos viviendo ahora y pues no hay así como una gran diferencia. Es más, si la hay, pues puede decir que a lo mejor estamos peor que lo que en su momento se planteó como ciencia ficción. Quiero decir que justamente hoy en la mañana me llegan una cantidad de noticias impresionantes y me llega un resumen que es así como de las notas más importantes. Y de las 9 que venían en el día, 3 estaban relacionadas con tema de falta de agua y de cambio climático. Y pues siempre cuando pasa algo grave, pues uno piensa pues en irse a vivir a otra ciudad, uno piensa a lo mejor en algo mucho más grave, irse a vivir en otro país incluso, pero pues es un tema mundial. El problema de la falta de agua, el problema del cambio climático nos está afectando a todos de manera muy negativa. Quizás la gente que viva en países tales como Islandia, como Noruega, los países del cono sur, el sur de Chile, el sur de Argentina, pues a lo mejor le está mejorando un poco las condiciones, pero el 99.9% de la población tenemos afectaciones graves y el tema no es que sean graves, el problema es que tienden a ser cada vez peores. Además, hoy también en la mañana, justamente nos reportan 3 incendios fuertes, graves, en la zona de Naucalpan, donde los humos que se generaron en los pastizales del Vaso de Cristo, que está en Naucalpan, entre Tlanepantla y Naucalpan, pues se queman y generan una nube de humos que a veces al rato no nos genera una contingencia ambiental. Y además de eso, en la zona de Catepec también 2 incendios. Entonces, pues el asunto está grave. Y más si vemos pues otras notas como las que salen hoy, de que la Ciudad de México pues se está hundiendo a ritmos todavía mucho más altos, mucho más graves, el hundimiento que tiene el Palacio de Bellas Artes, la Catedral de la República Mexicana y tantas partes de la Ciudad de México, del Valle de Texcoco, del Valle de Coquitlán, del Valle de Toluca, del Valle de la Ciudad de México, nos hacen pensar que las cosas están verdaderamente muy graves. Es de valorar el esfuerzo que hace el gobierno pues para tratar de darnos a todos agua, y obviamente si el plan de Cutzamala está fallando, si la batería de pozos que vienen de Hidalgo y llegan a la Ciudad de México por medio del acueducto de Chiconautla, pues está bajando, el esfuerzo que hace el gobierno de sacar agua de pozo pues es muy bueno. Sin embargo, los efectos
negativos de ello, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Hay algunas partes como Coapa, por ejemplo, como Chaco, que se habla de 30 a 40 centímetros al año de hundimiento por la gran cantidad de agua que estamos sacando del subsuelo. Municipios como Ecatepec, que ya de por sí algunas zonas ya están los inmuebles muy fracturados, pues hay hundimientos de 20 centímetros por año. Entonces, esto es verdaderamente muy grave y además se suma pues a una propuesta que hizo hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde se valoró como posibilidad la alternativa de quitarle los pozos a las empresas del ramo industrial que están en el Valle de México, en el Valle de Toluca, en el Valle de Cotitlán, Texcoco, en esas tres cuencas que obviamente son de las que tienen un desgaste más importante. Pues eso a lo mejor como alternativa suena bien quizás, pero el efecto económico, el efecto en empleo, el efecto en las contribuciones que puede darse que corran a tantas cientos de empresas, sobre todo grandes, pues es muy grave. Nosotros como asociación fuimos la única a nivel nacional que alzamos la voz y desde el punto de vista de nosotros es algo que no tiene ni siquiera que ser valorado como una alternativa, dado que las empresas cada vez gastan menos agua, cada vez hay menos pozos concesionados y cada vez las empresas hacen un esfuerzo para tratar de utilizar el agua de manera más eficiente. Nosotros en esa nota que se publicó en medios como La Jornada, como Milenio, El Sol de México, muchos medios importantes, justamente se hace, pues se resalta el hecho de que las empresas que más consumían agua, que eran sobre todo del ramo textil, algunas del ramo metalmecánico, algunas del ramo químico, pues ya no están aquí, ya son empresas que ya se fueron y sin embargo las empresas que aún conservan la concesión, pues son empresas que cada vez gastan menos agua y sobre todo a raíz de una ley que se modificó donde faculta a la Conagua a cobrar los metros cúbicos de agua que no se exploten. Entonces, muchas empresas, incluso de manera voluntaria, han bajado justamente la concesión que tienen ellos en sus pozos. Entonces, hoy, pues ahora sí que esta plática, René, nos viene, ahora sí que como dijera el presidente, como anillo al dedo, porque justamente nosotros como empresarios necesitamos acciones y necesitamos además elementos para podernos defender, evidentemente para que no nos vayan a quitar los pozos, porque hay muchas empresas, sobre todo pues, de conservas, de temas de jabón, de detergentes, de aceite, de cartón, sobre todo, que si les quitan la concesión, pues es equivalente a que las corran. Y uno dice, bueno, pues finalmente que se vayan y que el UNIDEM y que las industriales que se vayan, no pasa nada. Pues sí, no pasa nada. No pasa nada aparentemente. Pero ¿qué va a pasar con esas decenas de miles de empleos que se pueden perder casi de un día para otro? Sí, pues evidentemente la zona metropolitana de Ciudad de México pues no tiene casi empleo. Y justamente prueba de esto, pues son las largas filas de autos que van diario de Querétaro, de Toluca, de Pachuca, de Puebla y Cuernavaca hacia la Ciudad de México en las mañanas y todos los autos que salen de la Ciudad de México hacia afuera justamente por las tardes, noches. Y justamente eso es el reflejo, pues que no hay empleo o no hay el suficiente y eso genera desplazamientos que a su vez generan más contaminación, que a su vez generan más cambio climático y a su vez generan más falta de agua y a su vez generan problemas de todo tipo. Es importante resaltar la cantidad de metros cúbicos que se recargaban antes aquí en los valles del centro del país, que era más o menos alrededor de 45 metros cúbicos por segundo, obviamente en promedio, y esta recarga pues ya bajó a 32. Y pues uno dice, bueno, pues no bajó tanto, pero si al mismo tiempo se incrementó la extracción, pues nos hace hablar de que pues es una reserva que tenemos abajo del agua que en muy poco tiempo se va a terminar. Entonces, qué mejor que hoy justamente escuchar una plática, pues que aparte de alguien que sí le sabe del tema, no como uno que a veces habla nada más a la y se va, y la verdad sí es importante que nos ponga un tema y más pues una empresa socia, una empresa tan seria como Rotoplas. Entonces para mí es un gusto, un gran gusto presentar
al ingeniero René Quinteros Ríos, que pues Gracias, además es Francisco. el director ejecutivo de la parte de negocios industriales y su desarrollo. Entonces, él es de la empresa Rotoplas, y antes de darle la palabra a René, me gustaría nada más que la licenciada Irene Fuente nos hiciera a favor de leer su currículum. Muchas Por mi gracias, parte es todo. licenciado. Bienvenidos. Gracias, Muchas gracias, Francisco. licenciado Cuevas. Señora Contadora Irene, gracias. Hecho. Me voy a permitir leerles la semblanza del ingeniero René Quintero, él tiene más de 25 años de experiencia profesional en la industria de tratamiento de agua, desarrollo de proyectos tanto industrial, municipal, como desalinización de agua de mar. Ha sido líder nacional de empresas como General Electric, Veolia, Hidrocon, Sistesa, Grupo Gentor, y actualmente se desempeña como líder de desarrollo de negocios industriales de Rotoplas Servicios de Agua. Cuenta con un amplio conocimiento en los segmentos de bebidas, automotriz, petroquímica, papelera, entre otros. Pues como dijo el licenciado Cuevas, estamos con un experto y agradezco mucho su presencia, ingeniero Quintero, Muchas y gracias. agradezco mucho a Rotoplas que nos hayan dado esta conferencia, y me voy a permitir pedirles a todos que mantengan cerrados sus micrófonos, que tengan a bien escribir sus dudas para la sesión de preguntas y respuestas, y pues con esto termino yo y le doy la palabra al ingeniero Quintero. Muchas gracias, Irene. Francisco, gracias y gracias a todo el equipo, a Unidem por invitarnos a esta plática que además de interesante, creo que necesaria, Francisco, tú lo comentabas por las acciones que hay que tomar y lo que hay que hacer allá afuera en la industria. Y justamente pues es el tema, ¿no? O sea, cómo estamos actualmente en el mundo, en México, qué es lo que nos está afectando, quién afecta y cuáles son algunas de las alternativas que debemos de hacer, que debemos estar viendo para precisamente optimizar este recurso que es valiosísimo, ¿no? Que a lo mejor antes no lo veíamos con esos ojos, hablo de hace 20, 25 años, pero que hoy en día, pues obviamente hay que verlos de otra manera, ¿no? Entonces, encantado de estar por aquí, gracias por la bienvenida, y si me permiten, comienzo a proyectar. Vamos haciendo la plática y al final por ahí el espacio de preguntas y respuestas, y espero que les sirva esta charla. Gracias. Entonces, déjenme proyecto por aquí. Me dicen cuando puedan ver la pantalla completa, por favor. Ahí ya se ve, René. Ahí ya Ya se se ve. ve. Bueno, comenzamos. Pues vamos a hablar sobre la disponibilidad de agua en México y su optimización en la industria, ¿no? Y habrá un ejemplo por ahí de un cambio de paradigma para lograr la sustentabilidad del agua en la planta industrial. Creo que ese es el tema que de alguna manera a todos nos interesa, ¿no? La crisis mundial del agua, un desafío para el desarrollo sostenible. Pongo esta imagen, me gustó mucho cuando estábamos preparando el material, porque es un agua ensangrentada, es un agua que dices, está herida, ¿no? Y queríamos precisamente hacerlo así de drástico. O sea, no, hoy en día sufrimos, hay una crisis mundial, no es específico de México, y hay un gran desafío para poder crecer, para poder desarrollar en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? Pues el gran reto, precisamente es, yo lo pongo en 4 pilares: escasez, disponibilidad, contaminación
y su reuso. Hoy en día todos los periódicos, todas las noticias, bien lo comentaba Francisco hace rato, siempre yo creo que los 2 o 3 principales puntos, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, hablando específicamente de México y no se diga a nivel mundial, siempre el tema del agua hoy en día sale a relucir. Entonces estamos bajo un reto impresionante que básicamente se divide entre esos 4: escasez, disponibilidad, contaminación y reuso. Y luego viene la pregunta, ¿no? ¿Quién es el culpable de la crisis del agua? Lo comentaba Francisco al inicio de la charla, ¿no? Yo lo tengo identificado en 6 principales factores, ¿no? El tema de cambio climático, pues al final de cuentas el cambio climático, ¿cómo influye? Pues al alterar precisamente los patrones de precipitación, aumentar frecuencias de eventos climáticos extremos, etcétera, pues eso tiene un impacto, obviamente, en el tema del agua potable, ya sea en la extracción, en la contaminación, o incluso en la falta de agua, ¿no? El otro tema, el tema de la sobreexplotación. Justo hablábamos del tema, o habló ahorita Francisco, el tema de las reservas subterráneas superficiales, ¿no? Pues obviamente estamos creciendo a ritmos más rápido de lo que se puede básicamente reponer naturalmente estas reservas, y este es otro factor pues muy importante de la sobreexplotación en ciertas regiones, ¿no? Tema de la contaminación, pues obviamente la contaminación, obviamente el tema de vertido de sustancias nocivas a fuentes de agua dulce, donde reduces la calidad, obviamente la disponibilidad para poder consumirla, para el tema de agricultura, la industria y demás, pues ese es otro tema que afecta grandemente al tema del agua. El tema del desarrollo económico, similar al tema de la sobreexplotación, pues al aumentar la demanda de recursos hídricos para la industria, etcétera, el consumo doméstico, crecen las economías y pues hace la necesidad de tener mayor agua para la producción de alimentos, bienes y servicios. Por otro lado, aquí en el país, y un tema muy notorio, el tema de la infraestructura inadecuada. Esta propicia una crisis del agua al no proporcionar pues, los medios necesarios para captar el agua, tratarla, distribuirla, reciclar el agua de manera eficiente, ¿no? Entonces, en el país, uno de los principales temas que nos agobia precisamente es eso, ¿no? La infraestructura es inadecuada, hablando a nivel país, municipios, estados, etcétera, y pues que no hay unas instalaciones para el tema de recolección, almacenamientos, por ejemplo, de agua de lluvia, ¿no? Se habla mucho hoy en día del tema de recolectar, almacenar, tratar el agua de lluvia. Yo creo que no se tiene la infraestructura adecuada para eso. Además que los sistemas que actualmente existen, pues son pues, ya muy obsoletos o muy viejos, y los gobiernos no se han dado la tarea de actualizar las infraestructuras. Y por otro lado, el tema de la gestión ineficiente y políticas inadecuadas, ¿no? Todo esto pues exacerba el problema, urge necesidad de soluciones sostenibles y colaborativas a nivel global. Recientemente, como seguramente todos ustedes o muchos de ustedes saben, acaban de entrar en vigor algunas leyes nuevas, como la famosa norma 001/2021, que de 1996 no se había actualizado, en la que hay algunos otros parámetros de toxicidad, DQOs, etcétera, que antes no se medían o no los veían como importantes, pues hoy en día sí, pero casi 20 años de no tener una actualización en normas de descarga. Y también entran en vigor algunas otras normas, como bien se comentaba ahorita, Francisco lo comentaba por ahí, en las que pues el hecho de que si no utilizas el agua que tienes concesionada, pues hay una multa. Hay otras que motivan al tema del reuso, como la ley de economía circular y demás. Y todo eso pues en pro de que tengamos políticas pues más adecuadas, ¿no? El agua en México, México está considerado como un país de baja disponibilidad de agua. O sea, 470,000 millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año.
Esto lo pone como un país de baja disponibilidad y se prevé que en el mundo para el 2030, en caso de que se mantenga igual como al día de hoy se mantiene, tendremos un déficit mundial de 40% de agua. Y eso suponiendo que el escenario climático sigue igual. Es decir, estamos ya en vísperas del 2030 y a nivel mundial 40% de déficit de agua es enorme, es muchísimo. Entonces, sí estamos bajo una problemática muy difícil. Y esto que seguramente por ahí, los que están muy metidos en el tema del agua, seguramente lo han visto. De toda el agua que existe ahora sí que en el mundo, el 97.5 es agua salada. De hecho, el planeta debería llamarse planeta agua, no planeta tierra. Estamos cubiertos de agua, como todos saben. Sin embargo, el 97% es agua salada. El agua de los hielos es el 1.97%. El agua dulce profunda, es decir, que hay que hacer pozos para extraerles el 0.5%. Y el agua dulce superficial, ríos, lagunas, etcétera, agua dulce es el 0.025%. A final de cuentas, la mayoría de las ciudades en este mundo, pues estamos lejos del mar. Entonces, poner infraestructura para traerte agua salada del mar hacia adentro, vamos a decir, a una Ciudad de México, o a un Querétaro, o incluso aquí a un Monterrey, estoy basado en Monterrey, etcétera, pues son obras de infraestructura enormes que difícilmente se pueden lograr hacer, porque el tema de traerte el agua desde el mar, sí hay mucha agua, pero pues estamos muy lejos, ¿no? Las masas poblacionales, ¿no? Obviamente los que viven en la costa, los que viven en la orilla, pues tienen el beneficio, existen las tecnologías, las desalinizadoras, etcétera, pero cuando hay que llevarla kilómetros adentro de tierra en cualquier país en que estemos, pues eso lo vuelve muy complicado. Otro tema, continuando con la problemática del agua, es que el 70% de los cuerpos de agua en México presentan algún grado de contaminación. Lo estoy viendo en varios proyectos que actualmente estamos desarrollando por allá por la zona de Tlaxcala, por ahí por el centro del país, donde pues las aguas traen un tipo de contaminación, ¿no? A final de cuentas, no es como que haces el pozo, sacas el agua y el agua está lista y disponible para ya sea consumirla o meterlo a algunos procesos, sobre todo en las industrias de alimentos, que hay un gran número de industrias de alimentos y bebidas, pues es un tema, es un factor pues muy importante. Y veamos, fíjate, el tema de la disponibilidad per cápita del agua, cómo ha disminuido un 78%. En 1950 había 18,000 metros cúbicos por habitante al año. El dato del 2013 llegamos a 3.982 metros cúbicos por habitante al año y se estima que para el 2030 la disponibilidad per cápita por año sea abajo de los 3.000 metros cúbicos por habitante al año. Entonces sí, estamos bajo una situación muy crítica en la gran mayoría de la región del país y estamos bajo una situación que tenemos que actuar pronto porque pues no vamos a estar en una situación muy complicada más de la que ya estamos ahorita. Aquí se ve en este mapa básicamente por región, el grado de presión sobre los recursos hídricos por región. Si vemos desde precisamente la ciudad desde el centro del país hacia el norte, noroeste y demás, pues el estrés hídrico es muy fuerte, ¿no? A lo mejor las zonas por acá, Tabasco, Chiapas y demás, pues están más y hay un tema de mayor agua que a final de cuentas habrá que tratar de acondicionarla, pero la gran mayoría del país, pues estamos bajo una situación muy complicada. Y luego en la industria, ¿cuáles son los grandes retos, ¿no? Continuando con esto, el manejo del agua en una planta industrial, que es parte del tema y de lo que queremos
platicar, pues obviamente al tener que completar el influente de agua necesario para los procesos, pues obviamente incrementan los costos de operación, porque si tú tienes una concesión, digamos, para extraer, por dar números cerrados, 100 metros cúbicos, por decir un número, y tu demanda es de 150, pues los otros 50 los tienes que traer de fuera, ¿no? Y además como industria constantemente estamos creciendo o están creciendo y siempre los planes de expansión y siempre la creciente demanda de productos o servicios que se consumen, que se fabrican, etcétera, pues hace que se requiera más agua, ¿no? Porque se utiliza el agua ya sea para los procesos, ya sea como ingrediente o alguno otro, ¿no? Entonces, pues recurres a pipas, recurres a fuentes externas que obviamente no cuestan 2 pesos y son bastante caros el costo por metro cúbico, y pues esto te impacta mucho en la operación, ¿no? Y luego, otro grande reto, la calidad del agua para procesos. En el norte del país es muy sabido, y los que estén por ahí, que hayan vivido o trabajado, etcétera, en el norte del país, pues son aguas muy duras, usualmente alto nivel de sales o carbonatos de calcio. En el centro del país, pues, toda la zona por ahí, en la zona de Querétaro y demás, el agua es alta en sílice en todo el estado de México, por ahí. Es un agua que no viene apta para su proceso. Y luego el proceso industrial pues exige calidades específicas, ¿no? Dependiendo lo que produzcan, el proceso que se requiere, etcétera, pues a final de cuentas se requiere un acondicionamiento, ¿no? Entonces, la calidad del agua pues es mala. Ese es un reto también muy, muy importante dentro de la industria. Y no nomás la disponibilidad, como lo comenté hace rato, sino pues la calidad también es un tema muy importante, ¿no? Y luego viene el consumo energético, por una mala calidad en el agua proceso. Al final de cuentas, ¿qué sucede? Bueno, pues la acondiciono, pues sí, pero si no acondicionas bien y traes una alta concentración de sales, te genera incrustaciones en las zonas de transferencias de calor, te provoca incrementos de consumos de combustibles para generar vapor, el tiempo, el incremento en energía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, trae implicaciones el tener un agua mala, de mala calidad, pues obviamente, si no llevas a cabo procesos, pues obviamente tiene algún efecto también en consumos excesivos, de energía, entre otras cosas. Y luego otro de los retos, ¿cuál es el otro reto del manejo de plantas industriales? Pues el no tener una adecuada operación en los diferentes sistemas de agua. ¿Qué sucede? Muchas veces creen que el tratar una osmosis inversa o una planta de agua residual, biológica, etcétera, se puede muchas veces hacer con la misma persona y se demanda de personal experto porque son diferentes competencias básicamente o competencias muy específicas para mantener el funcionamiento adecuado de un sistema de otro sistema. Entonces, no siempre se tiene una operación adecuada. Ese es un reto que se enfrenta la industria del agua, incluso nosotros mismos, ¿no? A la hora de contratar, de buscar talento, de buscar gente para las diferentes operaciones que hacemos, es complicado, ¿no? Y luego más dependiendo la ciudad o pueblo o municipio en el que a lo mejor no existe la mano de obra calificada de alguna manera, como la mejor es en una ciudad grande, también lo vuelve muy, muy complicado, ¿no? Entonces otro de los retos es precisamente eso, ¿no? El no tener una adecuada operación en los diferentes sistemas de agua. Y luego viene el otro reto importante. ¿Cuál es el otro reto? Pues el tema de cumplir las regulaciones ambientales. Como lo comentábamos hace rato, existen más normas, nuevas leyes, nuevas normas, vigilancias, riesgos, etc.
lo comentaba hace rato, ¿no? El tema de la ley de la economía circular, la nueva norma 00-2021. Por ejemplo, aquí en Monterrey, que yo estoy basado en Monterrey, recientemente me invitaron por ahí la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, pues a unas mesas de trabajo ahí con ciudadanos y demás, porque precisamente lo que se está viendo es cómo hacer para establecer normas más cerradas, van a ser normas estatales, que sobrepasen de alguna manera la norma 001-2021, y la 2021 va para cuando descargas a cuerpos federales. Sin embargo, aquí van a hacer algo para las descargas, por ejemplo, al alcantarillado, para que sean más, que estén más regulados, digámoslo de esa manera, más que la 002 actual. Porque al final de cuentas lo que se busca es reutilizar las aguas industriales. Entonces hay todo un tema, todo un proyecto andando aquí en el estado, específicamente en la zona conurbana de Monterrey, precisamente para cómo hacerle para contaminar menos por un lado y cómo reaprovechar esas aguas a nivel municipal, porque pues estamos quedando sin agua. Es igual que allá en la zona de México, el Cutzamala, pues están quedando sin agua. Es un problema, he estado en varias empresas por ahí en Toluca y en otros lugares, y el tema es, oye, ya no vamos a tener agua, está muy crítica la situación. Entonces, por un lado el tema del agua, y por otro lado el tema de las regulaciones ambientales, ¿no? Entonces, ese es el otro reto que se enfrenta la empresa, y que se tengan los procesos para cumplir dicha regulación, ¿no? A final de cuentas, si no se tienen esos procesos en la industria para cumplir con esas regulaciones, pues todo esto son costos, ¿no? A final de cuentas, porque pues no se tiene o no se está preparado para cumplir con ese tipo de regulaciones. Entonces, resumiendo, a final de cuentas, el manejo del agua para una planta industrial es la disponibilidad de escasez, ese es el primer punto, la calidad del agua que comentábamos ahorita, el cumplimiento de las regulaciones ambientales, el no tener una adecuada operación en los diferentes sistemas de agua y el consumo excesivo de energía, ¿no? A final de cuentas, como resumen, esos son los principales retos en los que se enfrenta la industria para el tema, poder cumplir con sus compromisos y sus operaciones para el tema del agua. ¿Cómo generar sustentabilidad en el ciclo del agua? Tenemos que ver el tema del agua dentro de una empresa o dentro de una operación como una visión sistémica, ¿sí? Hay diferentes usuarios dentro de la industria que enfrentan el manejo del agua desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en el área tenemos, esto es un concepto donde pues tienes, a lo mejor una empresa tiene sistemas de filtración, pues aquí hay mucho dinero, ¿no? Aquí hay dinero que se puede optimizar en el sistema de pretratamiento, en las aguas de proceso, en los sistemas de enfriamiento, en el tema de reuso, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en su disposición, en los lodos usualmente pues ahí por ahí hay mucho dinero y demás. Al final de cuentas, lo que se busca es que que se tenga una visión sistémica de todo el sistema, y que no sea individual, ¿no? A final de cuentas, sí hay diferentes usuarios, son empresas obviamente, son fábricas muy grandes, pero al final de cuentas debe haber una visión sistémica, una visión integral. Y luego, ¿qué sucede con el manejo del agua industrial? La típica pregunta de quién es responsabilidad. ¿Es de la dirección? ¿Es del director de la planta? ¿Es del encargado de operaciones? ¿Es del área de mantenimiento y servicios auxiliares? ¿Es un tema de ingeniería? ¿Es un tema que usualmente le cargan el muerto al tema de medio ambiente y ecología? ¿Es un tema de compras, etcétera? A final de cuentas, tiene que ser y se tiene que lograr una visión compartida para poder percibirlo como una oportunidad que genera valor.
Mientras no se vea como una visión compartida el tema del agua, los esfuerzos van a ser básicamente no se va a poder. De nada sirve que la persona de mantenimiento de servicios por sí solo vea una oportunidad de negocio o el de medio ambiente y demás y quiera llevar a cabo un proyecto si no tiene el apoyo de toda la estructura de la empresa. Entonces, no es responsabilidad de cada uno de estos, sino es una responsabilidad compartida. Y mientras no se tenga esa visión compartida, los esfuerzos que se hagan en la industria para lograr la optimización del agua que estamos hablando, va a ser muy difícil que se logre los objetivos que se plantean. Entonces, este es un tema muy importante. A mí este slide me gusta mucho porque al final de cuentas todos tenemos que tener esa visión, ¿no? ¿Cómo se logra la sustentabilidad? Bueno, pues la ecológica, obviamente la económica primero, pues por el hecho de evitar multas, por el hecho de ya no extraer agua de pozos, etcétera. La sustentabilidad ecológica, pues obviamente con el tema de la reducción de descargas a ríos, lagos, fomentas el equilibrio ecológico operativamente, como lo platicaba hace rato, ¿no? Si no tenemos una buena operación en el tema del agua, pues obviamente nos va a estar faltando este engrane, ¿no? A final de cuentas, optimizar los sistemas, siendo eficientes en los recursos, etcétera, pues nos va a dar la sustentabilidad operativa, el cumplimiento a las normas, ya sea particulares, nacionales y demás. Ver el agua como servicio es un tema muy interesante. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para lograr esta sustentabilidad? Pues obviamente existen esquemas comerciales en las que a lo mejor no se tiene que invertir, a lo mejor se hace como un esquema de arrendamiento, en contratos a largo plazo, etcétera, cuando a lo mejor no hay un presupuesto, ¿no? Pero es ver el agua como un servicio dentro de tu operación y no ver el agua como un producto, ¿no? Y por ahí es que existen esquemas diferentes. Y el tema de la operación y mantenimiento, pues es garantizar la operación y mantenimiento, pues 24/7, ¿no? A final de cuentas, hablábamos al principio del tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura es muy importante que se mantenga, que se opere adecuadamente, pues para que no tengamos pues el tema de fugas, el tema de contaminación interna, etcétera, y por eso el tema de una operación de mantenimiento es primordial, ¿no? Entonces, obviamente, amarrando todos estos puntos es como se logra la sustentabilidad, ¿no? Dentro de una industria. El agua es un recurso estratégico, ¿no? Todos lo sabemos, ya sea para la industria en muchos casos es el ingrediente principal de sus productos. Quizás muchos de ustedes o muchos de los que están aquí utilizan el agua como ingrediente y a lo mejor también como proceso, ¿no? A final de cuentas, no pueden dar una operación sin agua. Y me ha tocado en muchos casos, en muchas empresas, y no voy a mencionar nombres, en las que ven, me tocó una vez con una empresa muy, renombrada, que todo el mundo conocemos, que me dicen, no, pues fíjate que el tema del agua, para nosotros, esto hace como 10 años, el mandar a los operadores ahí era como el castigo de la planta. Era como mandar, ¿por qué es como el castigo? Sí, porque pues nadie quiere estar donde están las petar, nadie quiere operar las petars. Entonces, digo, yo me quedé muy sorprendido de un ejecutivo, de un gerente que comentó eso, y el hecho de que lo vean así, pues creo que estamos mal, ¿no? A final de cuentas es una fuente de trabajo, es algo muy importante, porque a final de cuentas el agua es un recurso estratégico, como lo hemos venido platicando, y a final de cuentas, pues hoy en día, pues no tenemos agua, estamos muy limitados, ¿no? Entonces, a final de cuentas es un recurso estratégico desde el punto de vista que lo queramos ver, ¿no? Aquí
dando un poquito a los pasos de cómo hacer o qué hacer para el tema de entender cuál es la situación y conocer a dónde queremos llegar. Hay 3 pasos básicamente en los que yo tengo contemplado, pues, de cómo le hacemos para que en una industria podamos lograr la sustentabilidad del agua. Bueno, pues primero, el primer paso, como primer paso en una operación, es hacer una auditoría hídrica que nosotros le llamamos, ¿no? Es una auditoría general en la que se identifican y se priorizan las áreas de oportunidad en todo el ciclo del agua, ¿no? Al final de cuentas, no es de un solo sistema, no es del sistema de la ósmosis inversa, no es de donde está la PETAR, etcétera. Desde que entra, desde que están los pozos o fuere que sea la fuente de alimentación, hasta la salida del agua, ya sea a descarga o reuso, etcétera. Y se hace una auditoría, obviamente, por todos los sistemas para identificar dónde están los consumos, dónde está el mayor consumidor de agua, por qué consume tanta agua, etcétera, y si se tira, por qué se tira, etcétera, etcétera. Y se hace lo que se llama la auditoría hídrica del ciclo del agua, ¿no? O un hidroaudit, si lo queremos ver de esa manera. Es como cuando hacen, que seguramente todo el mundo ha escuchado por ahí, alguna auditoría energética, que es también algo muy común, y te hacen un estudio energético para ver pues en dónde se te está yendo el consumo de energía y toman las acciones necesarias. Bueno, es lo mismo, el mismo concepto, pero no siempre todo el mundo lo aplica para el tema del agua y eso es un tema muy, muy importante que se debe de hacer. Luego, como número 2, es elaborar un plan maestro del ciclo del agua. Hiciste ya como número 1, hiciste la auditoría en la que platicaba. Y con una visión compartida, como lo comenté hace rato ahí hace unos momentos, ¿no? En donde se pone bajo un reporte, un banner scorecard o lo que sea, se enlista todo lo que se encuentra, se pone un plan maestro de qué es lo que se va a atacar, cuáles son las áreas de oportunidad que se encuentran. Obviamente esto es con un equipo de trabajo y llevarlo a cabo y ejecutarlo, ¿no? Una vez que se tiene el plan, o sea, obviamente el plan maestro de trabajo, pues se crea un equipo de trabajo ahí en la planta, ahí en la empresa, en donde dices, oye, ¿sabes qué? Se hizo la auditoría, este es el plan maestro, el equipo de trabajo, digo, está conformado entre, pues, a lo mejor el consultor externo, si es que lo existe, el área de servicio, ingeniería, tecnología, medio ambiente, etcétera, ¿no? Se crea un plan de trabajo y tiene que ser un equipo de trabajo, obviamente de las áreas principales, porque repito, es un tema compartido, no es un tema de un solo departamento y se crea ese equipo de trabajo. Y bueno, pues, ¿cuál es el cambio de paradigma? Pues que se vea el agua como un recurso estratégico. Para lograr esa sustentabilidad que platicábamos ahorita, dijimos, hay que tener esa visión compartida, hay que hacer la auditoría, hay que hacer el diagnóstico integral, hay que hacer un plan maestro del agua y hay que hacer un equipo de trabajo. No es un tema de rocket science, no es un tema de, híjole, ¿cómo le voy a hacer para aprovechar mejor el agua en la industria? No es un tema de alguien, es un tema de poner planes de acción. Gracias a Dios hay empresas que nos dedicamos a esto, en lo que podemos obviamente orientar, pero sí tiene que haber ese compromiso de parte de la empresa, de las diferentes funciones, desde su director general hasta la gente operativa, supervisión, etcétera, de la planta, porque es responsabilidad de todos el tema del agua, ¿no? Voy a pasar a un caso práctico. Voy a tratar de no irme mucho al detalle, porque traen algo de detalle pero es un caso práctico, justamente por ahí en el Estado de México, pues básicamente en la Ciudad de México, de hecho, un proyecto de hace ya varios años atrás, en la industria química,
el agua que utilizaba esta empresa, pues un agua municipal y pipas, que al final de cuentas, el agua municipal no les dio suficiente y tuvieron que recurrir al tema de pipas, ¿no? Ellos, el índice de aprovechamiento que traían era el 0.7, o sea, por cada metro cúbico de agua que ingresaba, pues básicamente se aprovechaba el 0.7. El influente municipal, pues era limitado porque básicamente ya no podían hacer más pozos, estaba en tremendo crecimiento esta planta y ya no podían crecer más, entonces tenían que recurrir a agua en pipas y pues encarecían todos los costos de producción, ¿no? Entonces, se hace precisamente el tema de la auditoría, todo el ciclo del agua, se hace justo lo que dijimos, se pone un equipo de trabajo con el cliente, y obviamente esto no es algo que lleve un mes, ¿no? Fueron meses de trabajo, meses de visitas, de análisis, de diagnóstico para determinar lo que ahorita les voy a enseñar, pero al final de cuentas ellos podían consumir, el máximo que podían consumir del municipio era 350 metros cúbicos por día, y los otros 35, porque su demanda era 385 metros cúbicos por día, pues la tenían que comprar en pipas. Su sistema de ósmosis inversa que tenían instalado, que lo habían comprado hace un par de años, en ese entonces, pues te entregaba 287 metros cúbicos por día de agua producto, de los cuales, o los que saben del sistema de ósmosis, pues tradicionalmente te da entre un 60 y 65% de recuperación, dependiendo la dureza, el sílice y otros componentes que traiga el agua, en ese caso en particular. De hecho, esto fue en la zona de Xochimilco. Estaba pues básicamente el 60% y el 40% era un rechazo, que es el que trae toda la concentración de las sales del sistema de osmosis inversa, y era pues básicamente lo que se tiraba. Para el tema del boiler, pues por ahí se utilizaban 96 metros cúbicos por día, y actividades de limpieza, baños y demás, 1 o 2 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces, ese era, por así decirlo, todo el sistema y todos sus usos de agua que tenían en esta empresa. Entonces, implementamos el tema de la auditoría hídrica, y recordemos que consiste en conocer todo el ciclo del agua para identificar las áreas de oportunidad, como lo comentábamos hace rato, y de esa manera, pues diseñar de manera conceptual la solución y ejecutar el proyecto que nos fuera a dar la mejor solución para el aprovechamiento del agua dentro de esta planta en particular. Se hace el tema de las alternativas y salimos con 5 alternativas. La primera alternativa, y ninguna idea es mala idea. Cuando estás en este tipo de mesas de trabajo en conjunto, todas las ideas son bienvenidas. Habrá una que otra que a lo mejor la descartas de inicio, pero todas merecen una atención y un análisis para determinar su viabilidad. En ese caso fueron 5 alternativas. La primera dijeron, oye, alguien dijo, vamos a mezclar el rechazo de la osmosis directa con el agua del tanque sin tratamiento. Vamos a mezclar el agua que nos llega con la que se está tirando, y pues vamos a ver que ahí vamos ahora. ¿Ok? Esa fue una alternativa. La segunda, alguien dijo, no, vamos a utilizar una unidad de intercambio iónico para desmineralizar el agua de rechazo que viene de la osmosis inversa, y esa puede ser una buena opción y ya la podemos utilizar por allí en algún lado, y dejamos de tirar ese 40% que se estaba tirando. Otra tercera opción, alguien dijo por ahí, oye, vamos a calentar el agua de rechazo, vamos a llevarla a 80 grados centígrados y la podemos usar en actividades de limpieza, cleaning place. Muchas industrias, en este caso ellos, requerían agua a 80 grados centígrados para todo su sistema de desinfección, lavado de tuberías y demás. Dijeron, bueno, esa puede ser una buena opción. Y luego la cuarta opción fue, oigan, existe una tecnología, puede tener una alianza tecnológica de un equipo que se llama Closed Circuit Desalination.
Esas son las siglas en inglés. Closed Circuit Desalination significa circuito cerrado de desalación para el tratamiento de rechazo. Y entonces reduces las descargas en un 75% y aprovechas el agua. Y luego por ahí la quinta opción, que era la que aparentemente se veía como menos viable en un inicio, que dijeron, bueno, esa misma unidad vamos a instalarla, vamos a hacer la proyección para instalar ese sistema y reemplazar el sistema nuevo, porque tenían un par de años con el sistema de osmosis inversa, y reducir en general las descargas de agua en un 49% y vas a ahorrar energía por el incremento en ciclos de concentración, etcétera, etcétera. Y pues obviamente de bote pronto dices, no hombre, pues ¿cómo es posible si acabamos de comprar el sistema de ósmosis? Pero bueno, pues no hay mala idea y pues vamos a ver eso, ¿no? Entonces, nos fuimos con todas esas. La primera, que era mezclar rechazo de la ósmosis inversa, pues obviamente aquí está el agua, la calidad del agua de alimentación, aquí está la calidad del agua que salía en el rechazo y dijeron, vamos a mezclar esta agua de alimentación con esta agua del rechazo y tenemos una mezcla y aquí está la calidad y la volvemos a meter al sistema. Pues obviamente no fue la mejor opción porque el sistema de recuperación de agua, por la dureza que traías, se tenía que ajustar al 50% en vez del 60% que ya traíamos. Había una presencia alta todavía de sílice y la conductividad del agua alimentación. Entonces, bueno, pues había 28 metros cúbicos por día menos de agua producto terminado. O sea, como le reduces del 60 al 50, pues había menos agua producto al final del día. La contaminación de membranas y la disminución de su vida útil, debido al incremento del 30% de alimentación del agua, se cambió en vez de cada 2 años, cada 1.2 años tenías que estar cambiando membranas. Esos 8 meses de diferencia te impactaban en $26,000, ¿no? Y debido a la reducción en la eficiencia del sistema de osmosis inversa, el rechazo se incrementaría 24% contra la situación actual. Este cambio es como un globo, ¿no? Aprietas de un lado y se infla. Pues aquí es lo mismo. Esta ineficiencia pues te traía $57,000. Entonces, a final de cuentas, el costo de incrementar el rechazo debido a las condiciones del agua incrementaría el valor del dinero del agua. Entonces, no fue una opción viable esta primera opción. La segunda opción, que alguien dijo, oye, una unidad de intercambio iónico, esta agua de rechazo, la metemos en un sistema de intercambio iónico, queda un agua desmineralizada, y pues básicamente un agua, como podemos ver aquí, pues a lo mejor ya muy usable para ciertos sistemas en la industria. Sí, nada más que al hacer todo el análisis, al utilizar un sistema de intercambio iónico para tratar esa agua, el costo de hacer en ese momento, esto es un proyecto de hace como unos 8 años por ahí, para hacer una agua desionizada, pues el costo iba a ser de casi $19,000 por mes, haciendo las regeneraciones, el número de backwashes que había que hacer, el costo por metro cúbico, el número de regeneraciones por mes, etcétera, etcétera. Resultaba que iba a ser un costo pues elevado, ¿no? Entonces, al hacer ese tema por año, pues resulta que el costo operativo del intercambio iónico era $227,000 por año. El tema de seguridad, había un tema de requerimientos de seguridad, pues también eran importantes y además de esto, pues había que invertir $100,000 más los cambios de resina cada año, ¿no? Entonces, se vuelve que esta segunda opción, pues no era tan viable como lo queríamos, ¿no? Luego viene la tercera opción, la que dijimos, que alguien dijo por ahí en el equipo, oigan, pues vamos a calentar el agua, la llevamos a 80 grados centígrados y lo utilizamos para las actividades de limpieza en la planta. Entonces, bueno, pues sale el agua, los 115 metros cúbicos, a meterla a un sistema de calentamiento, etcétera, etcétera. Y dijimos, pues en el área de empacado se puede utilizar esa agua y
es viable que podamos utilizar esa agua. Pues sí, nada más que salió aquí el tema que obviamente había, bueno, primero las consideraciones, ¿no? El uso de agua para actividades indirectas con alto contenido de sólidos disueltos, se iban a considerar cambios necesarios en las instalaciones porque había que hacer el cambio de tuberías y demás. El tema de scaling y fouling property, que es un riesgo alto en pipas y en tanque, en todo lo que es tuberías, y el costo de calentar el agua, ¿no? Se hace el análisis en esa tercera opción, y sale que básicamente el costo de transformar 1 metro cúbico de agua de estado líquido a vapor era aproximadamente de $14.29 por metros cúbicos. Entonces, el costo anual de calentar ese rechazo de esa agua para actividades de limpieza resultaba en $591,000 por año. Entonces, como dicen por ahí, salía más caro el caldo que los albóndigas, ¿no? Entonces dijeron, no, pues obviamente esa opción pues no nos es viable, ¿no? Y luego viene la cuarta opción. Dicen, oye, pues vamos a ver esas unidades que existen, que hoy en día existen y se utilizan, que es un circuito cerrado de desalación, es un concepto de un sistema de ósmosis que trabaja bajo un sistema de bacheo y pues vamos a ponerla para, que es esta, para tratar ese rechazo, ¿no? Entonces tenemos el sistema actual, dijeron, bueno, de este rechazo, estos 115, la pasamos por esta máquina y de esta máquina le vamos a recuperar el 75%, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a esos 115 metros cúbicos, le vamos a recuperar el 75%, le vamos a sacar 86 metros cúbicos de agua permeado, y de eso el balance, pues ya nada más iban a tirar 20 y tantos metros cúbicos, ¿no? Entonces, se hace todo ese análisis, agua, pues básicamente lista para usar, suena como una muy buena opción. Hay una reducción en el tema de residuos de salmuera, porque pues ahora es menos agua la que se tiene que tirar concentrada. Hay mejora en la calidad de los productos, un tema de incrustaciones inherentes extendidas en los bordes de la osmosis inversa, reducción dramática de impacto negativo en el agua, etcétera, etcétera. Una serie de ventajas que resultan de esta opción y se ve como una opción relevante para reducir descargas, ¿no? Fácil, segura y un menor costo operativo. Entonces, dijimos, bueno, pues es una buena opción. Se contempla y pues de alguna manera pues se plantea. Y lo vamos con la quinta opción, que es la que pues como que no querían porque tenían 2 años o 2 años y fracción de haber instalado su máquina nueva, esta, digámoslo así, y pues ¿cómo? O sea, ¿cómo si acabamos de invertir a 2 años en una tecnología tradicional de osmosis inversa? Pero dijimos, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, se hace la corrida, se instala la nueva tecnología en sustitución de la tecnología que ya estaba instalada. Y hay una reducción drástica, obviamente, en el agua rechazo y en el incremento de la eficiencia, porque a final de cuentas, esta tecnología te da un 89% de eficiencia contra el 60% que traía el otra agua o la otra máquina, digámoslo así. Tu demanda se vuelve nada más, sigues aquí con el metro cúbico para actividades de limpiezas y baños y demás. Y en vez de tener que extraer toda esta agua, que eran 385 metros cúbicos por día, ya nada más tienes que extraer y evitas el uso de pipas, 316 metros cúbicos por día, es un 89% de permeado. Con esos 280 metros cúbicos por día, pues dabas los 211 que se necesitaban para el producto terminado. Y como es un agua permeada, con esas se alimentaban los boilers, que es 69 metros cúbicos por día. Y lo único que era el blowdown de los boilers, pues era menos de 4 metros cúbicos por día. Y terminamos nada más con un rechazo del 11%, que son 34 metros cúbicos por día. Se hace el nuevo balance y pues obviamente con el nuevo balance, en vez de tener una necesidad influente
de 385 metros cúbicos, pues nada más tu necesidad de influente se vuelve de 316. El pozo está a 350, era lo máximo, pues ya no necesitas estas pipas adicionales para los 35 metros cúbicos por día. Con el puro pozo te da suficiente. Entonces te genera obviamente 34 metros cúbicos de uso en el agua de pozo, más los 35 metros cúbicos del agua de pipas que se tenían que traer. Pues ahí eran 119,000 metros, $119,000 por año. Te ahorras el agua para acá de 27 metros cúbicos por día, porque de aquí mismo básicamente íbamos a estar alimentando. Y luego, pues los 39 metros cúbicos por día de agua desmineralizada que venía de las pipas, pues aquí traías un ahorro de 543, porque el agua que se compraba en pipas era pues agua de alguna manera ya desmineralizada, que el costo era excesivo, ¿no? A ciento y tantos el metro cúbico de pipas, si mal no recuerdo. Y, y básicamente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, haciendo todo eso, pues nos daba un ahorro de $933,000 al año, que ya en números cerrados, pues estás ahorrando $1 millón al año, pacto económico positivo, un 49% en la reducción del agua de rechazo, y el tema energético, que se acuerdan que al inicio de la plática les decía que el tema energético, pues también, siempre el tema de la energía y el agua van pegados, siempre el tema de energía y agua van pegados. Aquí también hubo un ahorro energético importante, el 48%. Entonces, al aplicar esa tecnología de short circuit, closed circuit desalination, se disminuyó el volumen de agua de rechazo, así como la emisión de vapor en calderas, disminución del costo integral para la extracción del agua, su transformación en agua mineralizada, y la reducción de purgas en calderas, así como el consumo de combustible, como resultado del incremento de los ciclos de concentración que se dieron pues, por ahí en las calderas, ¿no? Entonces, se vuelve un tema de paradigmas. Este fue un caso, y por eso me gusta siempre mostrar este ejemplo, porque el primer paradigma que fue, no, hombre, ¿cómo vamos a sustituir si acabamos de invertir en una máquina nueva? Y fue como que la última alternativa, como que la alternativa 5, ¿no? De que, bueno, pues vamos a ver. Y resultó que se hizo, se sustituyó la máquina nueva que acaban de encontrar, se pagaba en un año y medio, se pagó lo que habían invertido. Claro, tuvieron que comprar esta máquina, pero pues al cabo de 3 o 4 años creo que ya habían cobrado lo que la máquina, lo que habían invertido en la primera máquina, más esta segunda máquina que fue más eficiente, y se logró los 3 objetivos que decía: la sustentabilidad económica, ecológica y operativa del ciclo del agua. Entonces, como comentaba hace rato, o sea, ¿cómo logramos la sustentabilidad operativa, económica y ecológica del ciclo del agua en una industria? Pues haciendo este tipo de cosas, haciendo este tipo de acciones. Claro, no fue de un día a la mañana, un año que a lo mejor nos llevó un año en desarrollarlo, en hacer todas las auditorías, en hacer los análisis, hacer los estudios, juntas, reuniones, pero todo bajo la idea de cómo le hacemos para optimizar el, el ciclo del agua en una industria. Y justamente es lo que se logró, un proyecto muy exitoso. Y como estos hoy en día trabajamos en varios proyectos. Acabo de estar, estoy ahorita en algunos proyectos en Guadalajara con empresas importantes, los Coca-Cola, los Heineken, etcétera. Y en enero que estuve con ellos, digo, llevo todo el año trabajando con proyectos con ellos, me dijeron, este año, el number one hito o objetivo que tenemos que cumplir en las plantas es cómo optimizamos el agua en nuestras plantas. Su principal KPI en las plantas, sí, obviamente el dinero es importante y los rendimientos y demás, etcétera, pero es el agua trae mano ahorita. Entonces,
proyectos muy importantes porque también en la zona de Guadalajara no hay agua, también hay escasez, también hay épocas de sequía y están bajo un estrés hídrico muy, muy desfavorable. Igual que todos los que estamos aquí presentes, creo que lo tenemos en donde sea que vivamos y pues no hay más que haciendo este tipo de labores en conjunto que se van a lograr proyectos pues por ahí importantes, ¿no? Pues con esto cierro mi presentación. Espero que este granito de arena sirva para apoyar a pensar un poquito diferente dentro de la industria, de cómo hacemos las cosas, cómo llevamos las cosas ahí adentro. Creo que hay mucho por hacer. Estamos para ayudarles, estamos para apoyarles. Repito, es un trabajo en equipo. Esto es como en el fútbol, los partidos y los proyectos se ganan en equipo y no es de individualidades, no es como que va a venir él, va a solucionar el tema, no es así. Podemos aportar muchas ideas con el equipo de trabajo, con las experiencias que hemos vivido, todos los que conformamos RCA hoy en día, pero al final de cuentas es un trabajo compartido con todos y hay muchas oportunidades de cómo mejorar el ciclo del agua en la industria. Entonces, gracias. Gracias por el espacio y pues pasamos al espacio de preguntas y respuestas que puedan tener por ahí. Muchas gracias, ingeniero. Pues vamos a darles oportunidad que las escriban porque no escribieron ninguna pregunta. Ok, Me imagino, yo tengo la percepción de que este tema, aunque es tan importante, las personas todavía se sienten lejanos. Y justamente como lo dijo el licenciado Cuevas, como lo describiste tú, ingeniero, creo que estamos en medio de una gran crisis y me da la impresión que hay mucho o negación o no dimensionar en dónde estamos parados, ¿no? Me llama mucho la atención que se hayan inscrito tantas personas y que al final tuvieron que darse el tiempo solo algunos. Pues por mi parte, yo agradezco infinitamente el esfuerzo, el tiempo y esperemos que esta sea como el inicio, la punta de lanza para que pudiéramos empezar a trabajar, como bien lo dice el ingeniero Quintero, en equipo y que ustedes, Rotoplas, RSA, sientan que se pueden vertebrar con las empresas que empiecen a tener esta decisión y este interés. A mí me parece que siempre vamos a estar publicando, siempre vamos a tener esta conferencia grabada para quien esté interesado y como lo dijimos a un inicio, mandaremos vía electrónica la grabación de la conferencia. Tenemos una pregunta. sí, adelante. Dice, ¿el rechazo del CCD se desecha al drenaje o hay que disponerlo de manera especial? Eso lo pregunta Iván Jiménez. Se desecha al drenaje. Sin embargo, hay que ver la característica en cada caso en particular para ver qué es lo que traemos de concentración ahí y se actúa de la manera que tenga que hacer. En el caso que yo expuse, se iba a drenaje directamente y no hubo ningún tema. Era Y principalmente sílices y carbonatos de calcio, si mal no recuerdo. sí, aquí Alberto Ceja pregunta, ¿diferencias principales entre RO y CCD? Ok, la RO, los dos son sistemas de ósmosis inversa. La RO es Reverse Osmosis, por sus siglas, como lo sabemos, es un sistema continuo de producción. Es decir, le prendes y mientras le estés alimentando agua y no haya nada que lo detenga por algún tanque, etcétera, te está produciendo agua todo el tiempo continuamente. El CCD, Closed Circuit Desalination, es un sistema semiautomático de semibacheo. Tú no lo notas, tú ves las máquinas y las ves iguales, es un tema de cómo está el diseño, es un juego de válvulas en el que al final de cuentas te está produciendo el agua de manera continua y está
y el rechazo, en vez de irse al drenaje, se está recirculando, es una patente, es una tecnología que existe. Al llegar a una saturación X, tú eso lo tienes seteado en el PLC, al llegar a una saturación X, hace un flucheo, y ese flucheo, entonces lo que se va a drenar, y se cierran las válvulas, y nuevamente, pues se llama circuito cerrado de desalinización. No es que sea para agua de desalación de agua de mar, sino de desalinización desde el punto de vista que estás quitando minerales y el concentrado que no estás aprovechando y lo estás tirando. Entonces estás haciendo un circuito y pues le estás sacando más jugo al limón, digámoslo de esa manera coloquial, y luego haces un flusheo, es un sistema semiautomático. En eso, es en lo que predominan esas dos tecnologías, principalmente, las diferencias. Muchas gracias. Pues invito a las personas que están presentes todavía, estamos en tiempo para que hagan sus preguntas. Y sí, mientras quiero decirles a todos los presentes que RCA de Rotoplas Servicios de Agua, pues puede darle, digamos, puede construir estos proyectos de recapturación de agua pluvial y todo lo que, porque aquí hay varias empresas interesadas en ese proyecto, puede darles todo el funcionamiento para eficientar el uso del agua. Y bueno, ingeniero, no tenemos más preguntas. ¿Okay? A mí me queda nada más agradecer nuevamente, agradecer a todos los presentes esta participación y agradecer a mis compañeros de trabajo, que es el ingeniero eh, el ingeniero Olvera, Hernández Olvera, Arturo Hernández Olvera, y a la licenciada Yasmín Díaz, a la licenciada Lili, a, a usted, ingeniero, muchísimas gracias, a la licenciada Patricia Merino, a Rotoplas, y como lo dije hace un rato, estamos totalmente interesados en seguir repitiendo estas conferencias y en seguir concientizando a la gente, que creo que es lo que vamos a tener que hacer, del lugar donde Gracias. estamos parados para eficientar el uso del agua. Muchísimas gracias a todos. No, al contrario, gracias a ustedes, Gracias. Irene, licenciado Francisco Cuevas, gracias a todo el equipo de UNIDEM por la invitación y por esta charla. Espero que les haga sentido un poquito lo que por ahí platicamos, y pues va muy en línea de lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Que comentaba el licenciado Cuevas. El tema de la escasez de agua es un tema crítico. Estamos sufriendo todos los que estamos en el tema del agua, todos los usuarios, incluso en los domicilios propios, ¿no? El tema de cortes de agua y que no hay agua y todo este tipo de cosas, pues nos afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, haciendo nuestro granito de arena por ahí en nuestras trincheras, en nuestros lugares de trabajo, seguro podemos apoyar y en lograr un mejor aprovechamiento del agua a través de proyectos en la industria. Gracias por el espacio, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Luego, mi gracias. Irene, Hasta luego, igual, muchas gracias. Que tengan buen día. igual el Gracias. contacto se los vamos a Bye, estar muchas dejando. gracias. Gracias, esperamos el contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Irene, si nos ayudas a compartir el contacto, por favor. Todo Porque el material va a llegar a sus correos. Ok. Y claro que sí, no solamente a las personas que se conectaron, vamos a enviarlo a todos nuestros socios y a todas las personas que se inscribieron para esta conferencia. Muchas Perfecto, gracias, Perfecto, mil Irene. gracias. Que Gracias tengan a buen día. todos. Bye. Gracias y buen día. Bye. Bye, bye, bye. Hasta luego.